Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo continúen favoreciendo tu casa de manera especial. Quiero compartir con ustedes una reflexión de la Escritura que se encuentra o que tiene base en la parábola del fariseo y el publicano. Y se encuentra en el libro de Lucas, o Evangelio según Lucas, en su capítulo 18, versículo 9 en adelante. Y leemos en el nombre de Jesús. A unos que a sí mismos se consideraban justos y menospreciaban a los demás, Jesús les dijo esta parábola. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Puesto de pie, el fariseo oraba consigo mismo de esta manera. Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, injustos y adúlteros. Ni siquiera soy como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos, desde lejos, no se atrevía siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho y decía: Dios mío, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Yo les digo que éste volvió a su casa justificado, y no el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bien, el tema que le vamos a poner a esta reflexión es un llamado a la humildad. Un llamado a la humildad. Este pasaje de Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14, se ubica en el contexto de una conversación donde Jesús comienza dando respuesta a una pregunta hecha por los fariseos acerca del reino de Dios en el capítulo 17, versículo 20. Luego se dirige a sus discípulos y le habla de algunas señales de su venida. También les habló de la necesidad de orar siempre y para ello empezó o elaboró la parábola de la viuda y el juez injusto. Luego se dirige a darle una poderosa enseñanza, una enseñanza con gran peso, no solamente a los fariseos, sino también a toda la multitud. En esta enseñanza, él empieza a hablar acerca del orgullo. Él empieza, transmite a través de ella que él desaprueba el orgullo, pero que aquel que se humilla, él lo enaltece. Básicamente él está haciendo un llamado a dejar la arrogancia y a practicar, a interiorizar la humildad. Entonces, fíjense, aquí podemos ver varios aspectos bien interesantes. Número uno, el que se enaltece se cree autosuficiente, tanto espiritualmente y moralmente. Por ende, pone su corazón como el centro, pone su corazón en lugar de Dios. ¿Por qué? Porque se cree autosuficiente. Y lo vemos claramente ilustrado en la persona del fariseo. Señor, te doy gracias porque yo no soy ladrón, no soy adúltero, ayuno 2 veces a la semana, doy de todo, doy el diezmo de todo lo que gano. Entonces, este hombre se jactaba en sus obras. Él no descansaba en la misericordia de Dios, porque él se creía autosuficiente. Él entronó su corazón. El lugar que Dios debía ocupar en su corazón, él lo sustituyó por su ego. Ahora fíjense que la persona orgullosa se cree autosuficiente moralmente y espiritualmente. No necesita de Dios. Él no fue a hablar con Dios, él no estaba orando con Dios, más bien él estaba alardeando de las cosas que él hace o que él hacía. Es por eso que Jesús terminó diciendo que el fariseo oraba consigo mismo.
Número dos, el que se enaltece, aparte de creerse autosuficiente, entonces ese ego entronado crea una barrera en donde tú no puedes comunicarte con Dios. ¿Por qué? Porque ese ego te hace orar contigo mismo, porque tú estás alardeando, alabándote por todas esas cosas que tú haces. Entonces hay que tener cuidado con el orgullo. Cuando el orgullo toque la puerta de nuestro corazón para centrarse, no debemos abrirle. Debemos decirle, abrir la indijita, chequear, no, es el orgullo, no puedo dejar que entre, no puedo dejar que penetre. Entonces, el orgullo levanta una barrera entre la comunicación eficaz del individuo con Dios. Y por eso el texto registra que el fariseo oraba consigo mismo. El orgullo nos hace creer superiores a los demás, tal como este fariseo. No soy como los demás hombres. Diga bien, doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, injustos y adúlteros. No soy como este cobrador de impuestos que tengo a mi lado. Se estaba jactando. Entonces, se cree superior a los demás. Número 4, el que es orgulloso, el que se cree autosuficiente, o sea, el que se cree justo a sí mismo, nos lleva a realizar todo el tiempo comentarios despectivos de la demás persona, como el fariseo. Todo el tiempo, fíjense que su oración se centró en comentarios despectivos de los demás. No, el orgullo te ciega para ver las fortalezas y las riquezas del otro. Entonces, hay que tener eso bien pendiente. Pero a partir del versículo 13, el Señor empieza a ilustrar la actitud de alguien que está humillado, de alguien que está avergonzado por su pecado, de alguien que no se jacta de sí mismo. Es por eso que cuando el Señor narra, que el texto dice que el publicano dice, pero el cobrador de impuestos desde lejos no se atrevía siquiera a levantar los ojos al cielo. Cuando dice estando lejos, esto está indicando que no era digno de acercarse a Dios. Pero precisamente por eso dice estando lejos, él entendía que no era digno por su condición de vida, por su pecado. Pero paradójicamente, esa actitud fue la que lo acercó al Señor. La Biblia registra en el libro de los Salmos, en el capítulo 34, versículo 8, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Tú puedes haber cometido cualquier tipo de pecado, pero cuando te acercas a Dios con un corazón quebrantado, Él no te rechaza. ¿Por qué? Porque es una promesa de Dios. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Y fue algo que experimentó el autor del Salmo 34. Experimentó eso y por eso lo escribió. Por eso, inspirado por Dios, partiendo de esa experiencia, pudo conocer esa parte de Dios y por eso lo plasmó en la escritura. Por eso lo expresó. Y eso se utilizaba como cántico. Entonces, cuando usted tiene un corazón humillado, usted no se cree autosuficiente. Usted reconoce que necesita a Dios. No hay ningún ser humano que haga lo bueno. Siempre fallaremos. Siempre pecaremos. Pero cuando usted va con esa actitud humillada, por eso dice, estando lejos, o sea, sintiendo vergüenza por su pecado, Dios no pudo rechazarlo. Número 2, dice que no quería ni aún levantar los ojos, indicando
como ya dijimos, vergüenza. Fíjense que en el libro de Esdras, en la oración de humillación, según Esdras capítulo 9, versículo 6, Esdras expresó: Dios mío, confuso estoy para levantar, oh Dios, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado. O sea, el publicano estaba avergonzado, estaba humillado. Cuando dice que él golpeaba su pecho, está dando a entender su culpa y su angustia por la condición que estaba. Esa angustia: sé que no soy digno de tu misericordia, sé que merezco el castigo, pero aquí estoy. Es por eso que cuando, número 4, en la parte del fariseo, en los aspectos enfocados del publicano, cuando dijo, ten misericordia de mí o sé propicio a mí que soy pecador. Oiga qué declaración tan impresionante. Ten misericordia de mí porque soy pecador. Fíjese que el publicano no se centró en sí mismo. Siempre el centro de su oración fue Dios. Y como el centro de su oración fue Dios, y reconociendo su incapacidad, reconociendo que no era digno de estar en su presencia por su pecado, precisamente esa actitud fue lo que llevó a que el Señor lo beneficiara con su misericordia. Entonces, cuando tú te identificas, cuando tú eres sincero en su presencia, cuando usted reconoce que es pecador, que ha fallado, cuando Dios ve ese corazón humillado, la Biblia dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. ¿Por qué? Porque su naturaleza lo obliga a ser así. No hay nada que sea más poderoso cuando el ser humano reconoce su pecado y se humilla ante aquel que de él procede la misericordia y la gracia. Dios lo levanta, Dios lo renueva, Dios lo bendice, Dios lo sostiene, le da nuevas fuerzas. Dios ama cuando sus hijos se humillan a Él. Entonces ya aquí vamos a ver los beneficios de la humillación a Dios. Número 1, en el versículo 14 Jesús dijo que el publicano salió justificado, mas no el fariseo. ¿Por qué? Porque el fariseo oraba consigo mismo, simplemente fue alardear de lo que hacía. Y precisamente esa actitud lo alejaba de Dios, esa actitud hacía que Dios se alejara de él. Ahí el término justificar es perdonar en ese contexto. Entonces Jesús dijo, mas hablando del publicano, salió justificado y no el otro, refiriéndose a que el fariseo no salió justificado, o sea, oró de balde. Por eso, como ya dijimos, Jesús expresó que oraba consigo mismo. Entonces, el publicano, por su condición de humillación, el Señor lo perdonó. Justificación viene de justicia, de hacer lo correcto. Pero en el plano de este pasaje significa que es aceptado y perdonado. Fue aceptado y perdonado porque fue con un corazón humillado. No importa lo que tú hayas hecho. Y tenlo pendiente, cada vez que te acerca a la presencia de Dios, ve con un corazón contrito y humillado. No, a Dios, con Dios no funciona ese jueguito, no, Señor, que yo hice esto, que yo hice aquello. Por eso Jesús, en otra parte de los evangelios, el texto registra que Jesús dice, digan, refiriéndose a los saduceos y fariseos, digan lo que ellos digan. O sea, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Porque ellos les ponen cargas al pueblo que ni siquiera con los dedos la tocan.
O sea, el problema era que ellos, cuando viene a ver ese fariseo, se mofaba de todo eso y ni siquiera eso cumplía bien, de lo que él mismo alardeaba, de lo que él mismo se mofaba. Entonces, siempre ten algo pendiente. Oiga lo que dice el Salmo 138, esta promesa del Señor, esto que expresa el salmista. Salmo 138, versículo 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Que no se te olvide. Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Señores, cuando usted chequea el cuadro de la parábola en cuestión, es este que expresa el Salmo 138, versículo 6. Al que se humilló, Dios lo atendió, escuchó su oración, lo perdonó, lo justificó. Pero al que fue con un corazón orgulloso, Dios lo miró de lejos. Y ese mirar de lejos, ¿dónde lo podemos ver ese mirar de lejos de Dios? Que Dios nos acercó a Él. Cuando el Señor dijo, pero el fariseo oraba consigo mismo. Así que cuídate del orgullo. El orgullo es un gusano que va penetrando de manera sutil y va pudriendo tu vida, va pudriendo ese fruto que tú has dado. Así que mantente humillado, porque Dios exalta y le agrada y se complace en bendecir y en beneficiar a los humildes. Dios te bendiga.